Durante siglos, muchas criaturas fueron consideradas simples mitos, exageraciones o leyendas nacidas del miedo y la imaginación humana. Sin embargo, la historia y la ciencia han demostrado que algunas de ellas sí existieron, caminando, volando o nadando por nuestro mundo, mucho antes de desaparecer. En este video exploramos el iceberg de las 20 criaturas míticas que sí existieron. Un descenso progresivo desde los casos más conocidos hasta los más inquietantes y menos documentados. Desde animales que inspiraron leyendas medievales hasta especies que parecían imposibles por su tamaño, son solo el inicio de un viaje que se vuelve cada vez más oscuro a medida que descendemos. Esto es un recorrido por aquello que alguna vez fue real y que hoy sobrevive únicamente en huesos, documentos y relatos fragmentados. Bienvenido al iceberg de las criaturas míticas que sí existieron. El bloop. En 1997, se detectó un sonido misterioso y poderoso en el Océano Pacífico. El sonido, apodado el bloop, viajó a través de vastas distancias, generando teorías de que se originó de una criatura marina colosal. Para un sonido de tal magnitud, la criatura tendría que ser 100 veces más grande que una ballena azul. Esta especulación dio lugar a la criatura mítica moderna llamada el bloop. Sin embargo, los científicos revelaron más tarde que el sonido fue causado por icebergs derritiéndose en el Océano Antártico. A pesar de esta explicación, la idea de una criatura gigante no descubierta no es descabellada. Los océanos prehistóricos albergaron especies enormes como Litsichthys, un pez que abría su boca llena de 40.000 dientes lo suficientemente amplia como para parecerse al mítico bloop. Fenrir. En la mitología nórdica, un lobo gigante llamado Fenrir es muy famoso. Fenrir no es el único lobo gigante que se encuentra en los mitos. En el mundo real, hace unos 10.000 años, durante la Edad de Hielo, lobos masivos conocidos como lobos terribles vagaban por la Tierra. Estos depredadores eran 25% más grandes que los lobos modernos y mucho más poderosos, lo que los convertía en cazadores formidables. Los lobos terribles se especializaban en derribar a la megafauna de su tiempo. Sin embargo, cuando la Edad de Hielo llegó a su fin, gran parte de su presa desapareció, lo que llevó a su extinción. Mientras tanto, sus primos más pequeños, los lobos grises, lograron sobrevivir y continúan prosperando hoy. Elefantes de 4 colmillos. En la mitología hindú, los elefantes de 4 colmillos se mencionan a menudo con la deidad Airavata montando uno como su montura. Estas criaturas míticas también aparecen en la epopeya ramayana. Sorprendentemente, criaturas parecidas a estos elefantes míticos existieron hace millones de años. Parientes de los elefantes modernos como los gonfoterios vagaron por la Tierra hace unos 2 a 3 millones de años. Estos gigantes antiguos tenían 4 colmillos, usando su par inferior como palas para alimentarse de vegetación. Durante este tiempo, los primeros humanos como el Homo erectus estaban evolucionando. Es plausible que los fósiles de gonfoterios descubiertos por los primeros humanos inspiraran los relatos de elefantes de 4 colmillos en la mitología hindú. Dragones. Los dragones aparecen en leyendas en todas partes. En Asia, a menudo se muestran sin alas y volando a través de las nubes para controlar la lluvia. Mientras tanto, los dragones europeos tienen alas y son conocidos por respirar fuego. Algunos creen que estos cuentos comenzaron cuando la gente encontró huesos enormes e imaginó dragones. Pero hace millones de años, algo igual de asombroso dominaba los cielos: Quetzalcóatlus. Este reptil volador era tan alto como una jirafa y tenía alas más anchas que un autobús escolar. No aleteaba como un pájaro, sin embargo. En cambio, se lanzaba al aire y planeaba como un planeador. Algunos científicos piensan que también cazaba en tierra usando su largo pico para atrapar dinosaurios bebés. Entonces, ¿qué le pasó? El mismo asteroide que mató a los dinosaurios lo eliminó también. Pero su legado vive en halcones y águilas, solo que más pequeños y menos aterradores. Mapinguari. En el corazón de la selva amazónica, las leyendas tribales hablan de una criatura conocida como Mapinguari. Las descripciones de este ser incluyen un solo ojo, una boca en su estómago y un papel feroz como protector de la jungla. Aunque muchos creen que Mapinguari es puramente mítico, la historia apunta a un posible origen. Durante la Edad de Hielo, el Amazonas albergaba perezosos gigantes terrestres, criaturas masivas tan grandes como elefantes. Sus características únicas podrían haber inspirado el mito del Mapinguari. Desafortunadamente, como muchos gigantes de la Edad de Hielo, los perezosos gigantes terrestres se extinguieron hace unos 11.000 años debido al cambio climático y la caza humana. Con el tiempo, las historias tribales sobre estas criaturas pueden haberse transformado en la leyenda del Mapinguari. Grifo. A lo largo de la historia,
los humanos han venerado a los leones como los gobernantes de la tierra y a las águilas como los reyes del cielo. Los antiguos, al descubrir los fósiles de dinosaurios ceratopsianos, probablemente imaginaron un híbrido de estos dos animales majestuosos, dando lugar al mítico grifo. Una contraparte del mundo real de esta criatura legendaria existió en Nueva Zelanda hace apenas 700 años. Las águilas de Haast eran las águilas más grandes jamás conocidas, capaces de cazar moas, aves no voladoras, que pesaban hasta 250 kilogramos. Estos depredadores ápice no tenían dificultad para cazar moas dada su tamaño y fuerza. Sin embargo, cuando el pueblo maorí llegó a Nueva Zelanda alrededor de 1300 DC, cazaron a los moas hasta la extinción, lo que finalmente llevó también a la extinción de las águilas de Haast. Kappa. Si alguna vez has visto Doraemon, podrías recordar al Kappa, una criatura de la mitología japonesa. El Kappa se describe como un monstruo parecido a una tortuga que arrastra a los humanos al agua y los come crudos. Curiosamente, existieron criaturas prehistóricas parecidas al Kappa. Argelon, la especie de tortuga más grande jamás descubierta, vivió durante la era de los dinosaurios. Estas tortugas masivas podían alcanzar longitudes de 15 pies y tenían picos poderosos capaces de triturar caparazones duros. Si Argelon estuviera vivo hoy, su apariencia y comportamiento podrían inspirar fácilmente leyendas como la del Kappa. Bóvidos gigantes. Los bóvidos, incluyendo ganado, búfalos y bisontes, ocupan un lugar venerado en muchas culturas. La mitología griega presenta monstruos inspirados en bóvidos, mientras que las tradiciones nativas americanas e hindúes honran a estas criaturas como sagradas. Pero, ¿existieron bóvidos gigantes en realidad? Sí. Durante la Edad de Hielo, una especie llamada bisonte latifrons vagaba por América del Norte. Este era el bóvido más grande y pesado jamás conocido, tan grande como un SUV con cuernos tan anchos que un automóvil podría caber entre ellos. El bisonte latifrons evolucionó del bisonte de las estepas, cuyos restos aún se encuentran congelados en el hielo siberiano. Lamentablemente, como muchos gigantes de la Edad de Hielo, estas criaturas majestuosas se extinguieron debido a la caza humana y los cambios climáticos al final de la Edad de Hielo. Unicornios. Escuchamos sobre unicornios en cuentos de hadas, pero ¿de dónde vino esa idea? Hace miles de años, la gente en el Valle del Indo dibujó un animal con un solo cuerno en pequeños sellos de piedra. Algunos creen que eran solo mitos, pero un animal real similar a ellos existió una vez. Durante la Edad de Hielo, una bestia masiva llamada Elasmotherium vagaba por la tierra. Se parecía a un rinoceronte. Tenía un cuerno tan alto como una persona y era uno de los animales más grandes que los humanos cazaron alguna vez. Pero el cambio climático y los humanos modernos llevaron a su extinción. Entonces, los unicornios no eran solo leyendas. Simplemente los cazamos hasta la muerte. Enanos. Los enanos han estado en los mitos durante más de 1000 años. Pero ¿qué pasaría si realmente caminaran entre nosotros? Hace unos años, una pequeña especie humana llamada Homo floresiensis vivía en una isla de Indonesia. Eran mucho más bajos que nosotros, tan pequeños que la gente los llama hobbits. La vida era dura. Tenían que sobrevivir junto a depredadores gigantes como dragones de Komodo. Pero no nacieron pequeños por accidente. Cuando llegaron humanos más grandes hace 100 años, el aislamiento de la isla los hizo encogerse con el tiempo. Un truco de supervivencia llamado enanismo insular. Así que los enanos no eran solo personajes de historias, simplemente nunca los conocimos. Yeti y Bigfoot. Probablemente hayas oído hablar de una gran criatura peluda que camina sobre 2 piernas llamada Yeti en el Himalaya y Bigfoot en América del Norte. En 1951, escaladores cerca del monte Everest encontraron huellas masivas en la nieve. La gente pensó que pertenecían al Yeti. Pero en 2017, las pruebas de ADN mostraron que las huellas provenían de raros osos del Himalaya. Entonces, ¿era el Yeti solo un oso o algo más? En 1967, un vídeo afirmó capturar a Bigfoot en la naturaleza. Muchos lo llamaron falso, pero en 2022, cuando los expertos reexaminaron el video en 4K, notaron que el traje no coincidía con nada hecho por humanos. Monstruo del lago Ness. La gente en Escocia ha afirmado durante siglos ver una enorme criatura misteriosa en el lago Ness con un cuello largo y un cuerpo parecido a un dinosaurio. Pero a pesar de los escaneos de sonar y cámaras submarinas, nadie ha encontrado pruebas sólidas. Por lo tanto, la mayoría de los científicos piensan que el monstruo es una mezcla de engaños y avistamientos equivocados. Pero hace millones de años, algo muy similar existió: el plesiosaurio. No era un dinosaurio,
pero vivió al mismo tiempo con aletas como remos y un cuello tan largo como el de una jirafa. Dominó los océanos durante 150 millones de años. Luego, como los dinosaurios, desapareció en una extinción masiva. Por lo tanto, si el plesiosaurio se extinguió hace tanto tiempo, ¿cómo ha podido la gente verlo en el lago Ness durante más de 500 años? La explicación lógica es que alguien encontró un fósil de plesiosaurio y lo confundió con el monstruo del lago Ness. Serpientes. Gigantes. Las serpientes gigantes aparecen en historias de todo el mundo, desde Jormungandr en cuentos romanos hasta Vasuki en mitos hindúes. Pero estos monstruos no eran todos invenciones, porque los científicos encontraron fósiles de Titanoboa, una serpiente tan larga como un autobús urbano, y Vasuki indicus, que era aún más larga, casi 50 pies. Titanoboa vivía en los pantanos de América del Sur y aplastaba a sus presas con su cuerpo. Vasuki fue encontrada en India, lo que la vincula con las historias antiguas. Por lo tanto, los científicos la nombraron en honor a la serpiente legendaria. Entonces, estas no eran solo serpientes gigantes en mitos, eran cazadores reales, más grandes y más aterradores que todos los animales vivos hoy. Cthulhu. Cthulhu es un espeluznante monstruo marino de una historia de terror de 1928 que se dice que acecha sueños desde las profundidades del océano. Pero mucho antes de ese cuento, monstruos marinos reales dominaban las profundidades. Uno era Tusoteuthis, una criatura masiva parecida a un calamar que alcanzaba 40 pies de largo. Eso es 2 jirafas puestas de extremo a extremo. Tenía un caparazón duro en su interior que lo hacía más fuerte y más rápido que los calamares modernos. Cazaba peces gigantes e incluso reptiles marinos bebés. Pero como muchos otros, desapareció cuando el asteroide impactó hace 66 millones de años. Cthulhu puede ser una historia, pero Tusoteuthis era real. Y aquí hay algo en qué pensar. Solo hemos explorado el 5% del océano. Entonces, si monstruos como ese existieron antes, ¿qué más se esconde en la oscuridad? Hombres lobo. Las historias de humanos que se convierten en lobos se remontan a miles de años, desde la epopeya de Gilgamesh hasta las leyendas de la antigua Grecia. Pero algunas de estas no eran solo historias. Uno de los casos del mundo real más aterradores fue la bestia de Gévaudan, una criatura misteriosa que asustó a la gente en la Francia del siglo XVIII. Atacó a docenas de víctimas, pero incluso las grandes cacerías de lobos no lograron detener las matanzas. Entonces, la gente comenzó a preguntarse, ¿era un lobo gigante o algo más? Algunos creen que era solo un depredador muy grande, pero otros piensan que era algo completamente diferente, algo enfermo. Algunos científicos piensan que la historia del hombre lobo podría basarse en cosas reales. Una causa podría ser una enfermedad rara llamada hipertricosis. Una enfermedad que hace que el pelo crezca demasiado pero no cambia cómo actúan las personas. Mezclada con la rabia, que puede llevar a su huésped a morder y temer al agua, incluso al agua bendita. La rabia daña el cerebro y los nervios, causando confusión, ira, y a veces haciendo que las personas vean cosas que no son reales. Crece en la saliva, por lo que se propaga fácilmente a través de una mordida. Los animales enfermos a menudo se vuelven violentos y difíciles de predecir, y atacan a las personas sin previo aviso. Trolls. Todos hemos visto trolls en películas, gigantes feos y enormes escondidos bajo puentes. Pero en las viejas historias del norte de Europa, los trolls no siempre eran enormes. Algunos eran en realidad del tamaño de personas normales con narices planas y rasgos toscos. Suena extraño, ¿verdad? Pero algunas personas creen que los trolls provienen de humanos antiguos reales llamados neandertales. Estos humanos antiguos vivían principalmente en Europa. Tenían narices planas, cuerpos fuertes, y no se veían bonitos, pero eran inteligentes y sabían cómo hacer herramientas. Aquí está la parte interesante. Los neandertales desaparecieron hace unos 40.000 años. Pero durante miles de años antes de eso, vivieron lado a lado con los primeros humanos. Entonces, después de que desaparecieron, las historias sobre ellos pueden haberse convertido lentamente en mitos. La gente puede haberlos recordado como seres extraños y aterrador. Y con el tiempo, esos recuerdos se convirtieron en las historias de trolls que conocemos hoy. Leviatán. El Leviatán no era solo un mito. Se menciona en la Biblia como monstruo marino tan fuerte que nada podía domarlo. Pero aquí hay algo aún más extraño. Personas de todo el mundo hablan de enormes monstruos marinos. Los antiguos griegos hablaban de serpientes con cuellos muy largos, pero los marineros en Asia y el Pacífico dijeron que vieron sombras masivas deslizándose debajo de las olas oscuras y profundas. Estas personas nunca se conocieron, pero describieron casi el mismo monstruo.
Eso no es una coincidencia. ¿Por qué tantos creyeron que algo así existía? Hace unos 50 millones de años, una verdadera serpiente marina llamada Palaeophis dominaba los océanos. Medía más de 30 pies de largo, el tamaño de 4 automóviles pequeños. Vivía en aguas costeras cálidas, por lo que la gente hace mucho tiempo podría haber encontrado sus huesos o visto sobrevivientes raros. Pero los científicos dicen que ya no existe. Aún así, más del 95% del océano está inexplorado. Entonces, algunos creen que los primos distantes todavía pueden estar vivos en las profundidades, causando las historias modernas de serpientes marinas. Pero el Leviatán podría no haber sido una serpiente en absoluto. Algunas historias lo describen como algo aún más grande. Había una ballena gigante llamada Leviatán. Tenía dientes tan largos como tu mano y cazaba otras ballenas. Algunos creen que incluso luchó contra el megalodón y ganó. Entonces los científicos la nombraron en honor al famoso Leviatán. El Leviatán no era solo un mito. Fue inspirado por monstruos reales como ballenas gigantes y serpientes marinas gigantes que una vez dominaron nuestros océanos. Y tal vez algo igual de aterrador todavía se esconde en las profundidades debajo de las olas.